¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí en este tiempo de varones. Sabemos que hay mujeres, jóvenes, y sabemos que si están es porque hay un hambre, un deseo de aprender, de conocer un poco más de lo que Dios nos está dando. Y en esta noche sé que la palabra que vas a recibir va a traer una dirección muy especial para tu vida. Pero ¿qué te parece si oramos e iniciamos orando? Señor, gracias por este tiempo, gracias por la disposición, gracias por el hambre que hay de seguir aprendiendo, de seguir conociendo de ti, de seguir creciendo en el establecimiento del reino en esta tierra, Señor. Gracias por tener este tiempo con nosotros y de esa manera poder establecer, poder caminar en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que está detrás de la cámara, en línea, oh Señor, siguiéndonos, porque sabemos que hay bendición para sus vidas y sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pues bien, vamos a hablar hoy sobre Elías, los hombres Elías. Elías es una persona muy interesante en la Escritura, es más, me atrevo a decir que es uno de los profetas más importantes dentro de la Escritura porque habla mucho de lo que está sucediendo en ese tiempo y hoy en día. Acerca de su origen y de su apariencia nada se sabe, simplemente de momento empieza a tener se empieza a aparecer en escena y lo vemos como un hombre muy semejante a lo que es Juan el Bautista. De hecho hay una comparación de lo que hay en uno y hay en otro. Dice el versículo en Primero de Reyes 18:1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Se habla de un hombre fuerte, se habla de un hombre con una tarea muy específica. Y más adelante en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice de la siguiente manera, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos como un cinturón de cuero, entonces le dijeron, es Elías Tisbita. Se parece mucho a la descripción de Juan el Bautista, era el prototipo de Juan el Bautista porque se menciona de la misma manera. Así que vamos a iniciar este tiempo viendo lo que Dios nos enseña a través de Elías. Vamos a iniciar con cómo se presenta en Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay aquí algunas cosas muy importantes que resaltar. Elías era un hombre que no se menciona antes de este suceso, pero sí es un hombre que reconoce a Dios como el director de su vida, como el que va dando la dirección para su vida. Hoy en día necesitamos hombres que aprendan, hombres, mujeres, jóvenes, aún niños, que aprendan a ser dirigidos por Dios, que puedan aprender a estar en la presencia de Dios. Mira, cuando nos reunimos es muy padre, es muy sencillo poder estar en la presencia de Dios y adorarle porque hay un ambiente, porque hay música, porque hay cantos, porque hay muchas cosas. Pero lo importante es que cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en donde tú te encuentres, puedas estar en la presencia de Dios. Y además hay una seguridad, dice aquí, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías podía discernir, podía estar
con esa seguridad que él estaba en la presencia de Dios, y eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres que estén en la presencia de Dios y que se atrevan a dar una palabra que a lo mejor no es una palabra que apapacha, a lo mejor no es una palabra que alienta, a lo mejor no es una palabra que trae ánimo. Era una palabra directiva de parte de Dios para la ciudad, para el pueblo, pero era una palabra difícil de dar. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra. Este era un tiempo en el cual muchas cosas iban a suceder. Era el inicio de una temporada, era el inicio de algo que Dios estaba proponiéndose hacer a través de Elías y con el pueblo. Yo te puedo decir que hoy en día necesitamos que Dios simbre, que Dios haga algo muy especial a través de los hombres que están en la presencia de Dios. Porque ellos van a traer la dirección a seguir, van a darle los pasos a seguir. Y luego vemos del versículo 2 al versículo 6 lo siguiente. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Aquí hay una obediencia tal de parte de Elías, una obediencia a un diálogo con Dios. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Había un diálogo entre Dios y Elías, y ese es el diálogo que necesitamos tener a cada día tener un diálogo con Dios, cada día estar dialogando con Dios, y no solamente esperando a que dé las 6 de la mañana, a que entremos en nuestro devocional, a que tomemos la Biblia, sino es un diálogo permanente. Aquí no se da la hora, no se especifica el horario de ese diálogo, pero sí se nos dice que había unas indicaciones que Dios estaba dando a Elías, y esas indicaciones no eran indicaciones sencillas. En medio de la sequía que se estaba dando, Dios le estaba dando a Elías indicaciones que eran para su sustento, un sustento sobrenatural, que le decía, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hoy en día necesitamos ese sustento sobrenatural. Estamos pasando o atravesando por una condición en la que necesitamos la dirección de Dios, en la que necesitamos que Dios hable en nuestras vidas, en la que necesitamos esa dirección que transforme la vida, no solamente personal, sino la vida de todos los que nos rodean, la vida de todo aquel que escuche la palabra de Dios. Beberás del manantial. Beberás del manantial y yo te alimentaré de manera sobrenatural. Ese alimento sobrenatural del cual estamos hablando aquí, aquí lo ejemplifica a través de los cuervos. Y sí, los cuervos le traían el pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, la vida de Elías estaba segura, estaba sustentada por parte de Dios. Pero no solamente eso, sino que llegó el momento en que el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra, y en ese momento es cuando la fe de Elías tenía que seguir creciendo, tenía que seguir avanzando.
Ok, podía él haberse quedado cómodamente ahí siendo alimentado por los cuervos, podía quedarse ahí cómodamente bebiendo del agua, pero llegó el momento en que la sequía llegó también a su vida, y en ese momento él tenía que creer que Dios le iba a seguir sustentando, que si lo había llevado hasta ese momento, Dios lo iba a sustentar con un propósito, con una finalidad. Y hay momentos en los cuales necesitamos ver cómo Dios necesita seguir alimentando al pueblo de Dios. Solamente que ahora, en este momento, tenía varios propósitos. Después de ahí, viene una tercera escena en la cual aparece Elías. Aparece con una viuda. Dice aquí, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínate, le está dando una orden que lo sustente ahora una viuda. Una viuda en donde había también necesidades. Vamos a seguir leyendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer le está dando una palabra a Elías en la cual está explicando que también ella tenía necesidad, que no solamente Elías tenía necesidad, pero Elías sabía que la respuesta venía por delante. Esta mujer le estaba diciendo su necesidad, y era una necesidad real. Estaba cogiendo leña y un pedazo, tenía poca harina y tenía poco aceite para hacer un poco de pan, comerlo ella y su hijo y dejarse morir. Hay momentos en los cuales, a través de nuestra vida espiritual, pareciera que nos estamos dejando morir. Que la necesidad que hemos estado viviendo, que esa necesidad del alimento espiritual, ese alimento que estaba proveyendo Elías a través de su petición, iba a llegar a suplir a esta mujer. Y es en ese momento cuando podemos reconocer que necesitamos el alimento, que necesitamos el sustento sobrenatural de parte de Dios. Cuando Elías le da una respuesta muy importante, le dice, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Varón, no tengas miedo. No tengas miedo del alimento, del sustento que Dios va a dar para tu vida, porque Él ya lo preparó, porque Él ya vio el final de la película, porque en estos tiempos hemos de ver que la provisión sobrenatural de parte de Dios para nuestro espíritu va a ser una realidad. Para nuestro espíritu va a ser una realidad, y no solamente hablando del área espiritual, sino también a lo mejor del área física, del área emocional, de cada una de tus necesidades. Dios va a proveer el alimento, pero es necesario que le entreguemos nuestra necesidad delante de Dios. Es importante que vengamos y le digamos, Dios, mi condición es esta.
Que no nos quedemos con la boca callada, con los brazos cruzados, sino que podamos venir delante de Dios y decirle, mi condición actual es esta. Y qué importante es reconocer delante de Dios cuál es nuestra condición. A lo mejor a veces nos cuesta trabajo reconocer esa condición por temor al que dirán, por los años que ya tenemos en el Señor, porque hemos pasado ya muchas cosas, pero es el momento de que podamos reconocer delante de Dios cuál es nuestra condición, porque el único que va a proveer para ella va a ser Dios. Va a ser Dios porque va a suplir la necesidad. Elías le dijo a la mujer, no tengas miedo. La harina y la tinaja no escaseó, dice el versículo 16, y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite, la vasija menguó, porque a la palabra de Jehová había dicho, por la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios ha provisto suplir cada una de tus necesidades, pero sobre todo suplir la necesidad espiritual. Yo no sé cuál sea tu necesidad. A lo mejor tu necesidad principal es conocer a Dios. A lo mejor es que Dios se manifieste de una manera sobrenatural sobre tu vida. A lo mejor es que necesitas un trabajo. A lo mejor es que necesitas el toque de sanidad. A lo mejor necesitas la respuesta a una interrogante que ha estado ahí presente sobre tu vida. ¿Y sabes qué? La provisión de parte de Dios es sobrenatural. Y pudo tener, ser suplida la necesidad del alimento conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esa palabra que Dios ha prometido. Yo no sé cuántas palabras has recibido, pero sí te aseguro que llegó el momento de Dios para el cumplimiento de la palabra. Dios está levantando a Elías para traer la palabra que estamos necesitando como iglesia, como pueblo. Dios está levantando a Elías para dar la palabra directiva, para dar esa palabra que alimente, para dar esa palabra que inspire, para dar esa palabra que te lleve a hacer las cosas sobrenaturales de Dios en este momento. Pero por si fuera poco, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Dicho de otra forma, este hijo de la mujer murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Wow! La palabra que estaba necesitando esta mujer vino en respuesta a la oración. Sí, la palabra que necesitaba esta mujer vino en respuesta a la oración, a la petición, al clamor de su hijo. Llegó al clamor del profeta Elías. Llegó el momento en el cual tú y yo oremos con tal seguridad de que Dios va a responder, y va a responder de tal manera que nos vamos a quedar asombrados porque Dios resucitó a este niño. Dios dio la palabra. Elías no solamente pudo expresar una palabra profética para el pueblo, dio una palabra para esta familia, una palabra en la cual podía haber el alimento, tanto espiritual como material. Pero no solamente eso, sino que también trajo a la vida al niño que estaba muerto. Esto significa que el espíritu de Elías
ese espíritu profético que estaba dándose en ese momento, también estaba resucitando en esa ciudad, en ese hogar, en esa familia, en ese niño, como un símbolo de lo que Dios estaba haciendo, no solamente con uno, sino con el pueblo entero. Es el momento de que tú y yo reconozcamos lo que Dios está haciendo. Y dice el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando los milagros vienen a la luz, cuando los milagros se hacen una realidad en la vida de los hombres Elías, la gente va a reconocer quién es el varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? Esos milagros no se quedan estacionados, ni son solamente para un momento. No es solamente aquí en la iglesia, no es solamente cuando nos reunimos. Los milagros van en donde tú te encuentres, en donde el varón de Dios se encuentre, quizás de una manera que a lo mejor ni nos podamos explicar, pero hubo provisión a través de los cuervos, hubo alimento cuando ya no había ni harina ni aceite, hubo también vida cuando ya había muerte. Y de una manera espectacular o sobrenatural, porque dice la Escritura que clamó, Elías clamó, y eso es lo que Dios necesita. Hombres, Elías, que aprendan a clamar a Dios para ver los grandes milagros que están por venir o que están comenzando a suceder. Y que la palabra se cumpla, y que la palabra que está saliendo de parte de los hombres Elías se esté cumpliendo aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. También es el momento de reconocer que no se queda la palabra aquí. El versículo 18 dice, pasados ya muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. La sequía no duró un mes, 2 meses, duró mucho tiempo. Pero en este momento vemos cómo Elías viene delante del rey Acab, ese rey que no estaba escuchando la voz de Dios, pero que era un rey en el cual tenía falsos profetas, y esos falsos profetas estaban dando dirección al pueblo. Vamos al versículo 17 al 19, dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Todos estos profetas eran profetas que estaban tratando de imitar el poder de Dios. En esos días se levantarán profetas, se levantarán hombres que tratarán de llamar la atención y le tratarán de decir al rey, mira, yo tengo palabra, mira, Dios me ha dicho esto para ti, y tratarán de sacar provecho de la palabra. Pero ¿sabes qué? Por sus hechos serán conocidos. Por la manera en que son usados por parte de Dios, por la palabra, por el respaldo de Dios, estos hombres Elías serán conocidos. El profeta pide que sean llevados al monte Carmelo. Pide al pueblo que tome una decisión. En ese lugar, Elías le pide al pueblo que tome una decisión de a quién van a seguir, si a Dios o a los profetas de Baal. Y el fracaso de los profetas de Baal es una realidad. Es un fracaso porque les pone una prueba sobre el holocausto que deberían de tener. Quisiera tener un poquito de más tiempo y irme más despacio, pero ¿sabes qué? Es mucho lo que hay que hablar de Elías. Espero avanzar un poquito más.
Y después de la oración de Elías, el fuego divino cae del cielo y consume el holocausto que habían hecho, y no solamente eso, consume y trae respuesta al profeta Elías. El pueblo no tuvo de otra más que decir: seguimos al Dios de Elías. Hoy en día vamos a ver lo que está pasando. Este profeta fue sensible a la voz de Dios, fue obediente, pudo escuchar y se atrevió a hablar la palabra que era necesaria para que cuando fuera el momento requerido, la voz de Dios fuera escuchada y el pueblo pudiera reconocer que hay un Dios todopoderoso al cual debemos seguir, al cual debemos poner atención. Y que así como se pudo hacer este milagro de dejar humillados a los profetas, a los falsos profetas, y que la palabra de Dios estuviera permaneciendo firme en ese lugar, en ese momento podríamos darnos cuenta cómo Dios respalda a sus profetas, cómo Dios respalda a esos hombres que se atreven de dar la palabra que necesita el pueblo. Déjame decirte que no solamente pasó eso, sino que llegó el día en el que el fin de la sequía había llegado. Dice en el versículo 41 al 46, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¡Wow! A Acab no le quedó de otra más que reconocer que el Dios Todopoderoso estaba llegando a su tierra, estaba llegando a través, la palabra estaba llegando a través de Elías, de ese hombre que se había mantenido firme, de ese hombre que se había mantenido como un instrumento en las manos de Dios, de ese hombre que no tuvo temor de dar la palabra que Dios le había dado. Y por lo tanto ahora Acab le está poniendo atención a la palabra de Elías. Dice así: Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira allá hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo te puedo decir: viene una grande lluvia. La sequía ya terminó, la sequía en tu tierra ya terminó, la sequía en tu familia ya terminó, la provisión de parte de Dios para tu vida está presente, porque Dios ha demostrado a través de la palabra derramada a través de su siervo que la sequía había terminado. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios ha determinado que la lluvia de bendición venga sobre tu vida, que la palabra que Dios ha dado se cumpla. Quizás de momento no la estás viendo, pero llegó la palabra de Elías diciéndote: créelo, sube 1, sube 2, sube 3, las veces que tengas que subir, sube delante de la presencia de Dios y clama a Él, ora a Él, derrama como agua tu corazón y ve lo que Dios ha dicho acerca de ti. Ves lo que Dios ha dicho acerca de tu familia, ves lo que Dios ha dicho
que hará en ti y a través de ti. Que las palabras que ha dado a tu vida van a poder guiar aún a aquellos que estaban con sus ojos cerrados, aún aquellos que no podían ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba por hacer. Llegó el momento en que tú, Elías, las palabras que Dios ha dado a tu vida se cumplan para bendición de los que te rodean. Para bendición, no es solamente para que tú te alimentes y digas, ay Señor, qué padre, qué palabra tan buena me has dado. Es para que esa palabra se cumpla y traiga bendición para todos los que están a tu alrededor. Más adelante el profeta se desanima y podemos darnos cuenta cómo a pesar de eso, la presencia de Dios está con él. ¿Tuvo temor? Sí tuvo temor, pero en medio de eso Dios tiene compasión de él. Dice en el capítulo 9, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te está diciendo Dios a ti hoy? ¿Qué haces aquí, Carlos, Rubén, María? ¿Qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares. ¿Y sabes qué? Dios te está llamando a tener ese mismo celo. Ese celo que te va a llevar no a esconderte, te va a llevar a compartir la palabra, a dar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. No te vas a poder quedar callado, no te vas a poder quedar en silencio, sino por el contrario. Dios levantará la palabra que Él ha dado a tu vida, la levantará en alto, la escucharán, será tan evidente que no podrás ocultar. Vamos a dejarla hasta aquí. Yo quiero decirte en esta noche, Dios está buscando a los Elías que puedan levantarse y hablar con autoridad, que puedan dar la palabra directiva de Dios para el pueblo, para sus familias y para el pueblo, que puedan dar la palabra necesaria hoy en día, que puedan estar dispuestos a ver lo sobrenatural de Dios, aún a ser alimentados de manera sobrenatural, ese alimento espiritual, ese alimento material. Que estén dispuestos a ver los milagros, a ver la provisión, que estén dispuestos a ser alimentados de una manera que solamente Dios lo sabe usar. Lo hizo a través de los cuervos, lo hizo a través de la viuda. Que estén dispuestos a que los milagros sucedan en su vida y a través de su vida. Levantó a un niño, dio de alimento a la mujer, se multiplicó el alimento, se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite, dio hasta que sobreabundó. Es el momento en el que tú y yo nos convirtamos en esos Elías que está Dios usando para bendición de esta tierra, para bendición de la tierra que tú estás pisando, para bendición de lo que Dios ha provisto
para esta nación. No tengas miedo. Dios le dijo a Elías, no tengas temor. Levántate, levántate. Y no se lo dijo uno, se lo dijo dos, se lo dijo 3 veces. Las veces que fuera necesario. Levántate y proclama las verdades que Dios ha dado a tu vida. Dios se va a encargar de tus necesidades, pero levántate tú y proclama lo que Dios ha dicho acerca de ti. Padre, permite que cada hombre, que cada mujer, que cada joven, señorita, al escuchar esta palabra, pueda tomar una determinación de levantarse, de seguir adelante, de caminar hacia la presencia de Dios y ver las grandes maravillas, ver lo sobrenatural que Dios está haciendo. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Gracias porque esos Elías se levantarán y seremos parte de ese pueblo escogido que tú estás levantando para proclamar el reino de Dios, el establecimiento del reino y para proclamar que lo sobrenatural de Dios se está dando sobre esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias por haberte conectado, gracias por estar aquí, gracias por haber dado este tiempo, pero sobre todas las cosas, gracias porque has abierto tu corazón y yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Que tengas una excelente noche, nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga.